Realismo clásico, realismo estructural o neorrealismo y teoría de los sistemas en las relaciones internacionales. Antes de proceder a estudiar los principios básicos en función de los cuales están construidas estas tres teorías, el realismo clásico, la teoría general de los sistemas y el neorrealismo o realismo estructural, es importante que conozcamos un poco sus antecedentes y el contexto histórico dentro del cual adquieren preeminencia. Se dice que el realismo clásico tiene antecedentes muy remotos y que es posible encontrar algunas de las ideas fundamentales de esta teoría ya presentes en escritos tan antiguos como el llamado debate meliano de Tucídides o la obra de Maquiavelo, El Príncipe. El realismo clásico adquiere mayor fuerza en la disciplina de las relaciones internacionales a partir del primer debate, que como sabemos se desarrolló en la década de los 30, concretamente el período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cobra particular fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y su exponente más importante es Hans Morgenthau. La teoría general de los sistemas adquiere mucha preeminencia en las relaciones internacionales como producto del segundo debate. Recordemos que el segundo debate, que tiene lugar entre mediados de los 50 y mediados de los 60, se caracteriza por el choque entre los llamados teóricos tradicionalistas, dentro de los cuales se ubica el realismo clásico, y los teóricos cientificistas. Los teóricos cientificistas pensaban que era importante darle un carácter más científico al estudio de las relaciones internacionales. Y dentro de este esquema se ubica o se desarrolla la teoría general de los sistemas. Es importante recordar que como el debate entre cientificismo y tradicionalismo se da en distintas disciplinas de las ciencias sociales, la presencia que adquiere la teoría general de los sistemas como enfoque cientificista no solamente se encuentra en nuestra disciplina concreta, sino que es observable en otros campos del saber propios de las ciencias sociales. En cuanto al neorrealismo o realismo estructural, este emerge con gran fuerza hacia los años 70 y su principal exponente es Kenneth Walsh. Kenneth Walsh desarrolla el realismo estructural o neorrealismo en respuesta a dos necesidades. En primer lugar, él recoge esa inquietud por darle a las relaciones internacionales un carácter más científico que se evidenció a partir del segundo debate. Kenneth Walsh, aunque comparte las ideas esenciales que son propias del paradigma realista, consideraba que el realismo clásico realmente no era un enfoque tan científico como cabría esperar en una ciencia como las relaciones internacionales, y que producto de ese carácter poco científico del realismo clásico, este se había visto sometido a profundas críticas. Lo que se propone Kenneth Walsh es rescatar el paradigma realista, pero elaborando una teoría dentro de este paradigma que tuviera una mayor rigurosidad científica, esa rigurosidad de la cual, en su opinión, carecía el realismo clásico. La otra razón que explica por qué Kenneth Walsh desarrolla la teoría del realismo estructural o neorrealismo es también la influencia de la teoría general de los sistemas aplicada al estudio de las relaciones internacionales. Como vamos a ver posteriormente, el realismo clásico estudia las relaciones internacionales en función de los estados, es decir, de las partes componentes del sistema internacional. Pero Kenneth Walsh considera que para analizar científicamente lo internacional es conveniente adoptar una perspectiva sistémica, es decir, fijarse en el sistema como en todo y no en las partes que lo constituyen. Como nota aclaratoria, es importante que no perdamos de vista que las tres teorías que estamos comentando se ubican en dos paradigmas diferentes. Dentro del paradigma realista podemos ubicar al realismo clásico y también al realismo estructural o neorrealismo. Y dentro del paradigma sistémico podemos ubicar a la teoría general de los sistemas con sus aplicaciones concretas en el ámbito de las relaciones internacionales. El realismo clásico.
Como hemos indicado con anterioridad, el principal exponente o teórico del realismo clásico es Hans Morgenthau. Hans Morgenthau estudia las relaciones internacionales a partir del Estado en tanto actor internacional. Recordemos de lo que hemos comentado previamente, que para el paradigma realista, el Estado es el actor esencial de las relaciones internacionales. La premisa central de esta teoría es que las relaciones internacionales están determinadas por lo que hacen los Estados, por el comportamiento de dichos Estados, por las interacciones que ellos establecen, mediadas en este caso por el poder que poseen. En su libro La política entre naciones, Hans Morgenthau nos plantea los 6 principios básicos del realismo clásico. El primer principio nos dice que la política se rige por leyes objetivas que tienen su origen en la naturaleza humana. Cuando vimos la definición de relaciones internacionales con base en la naturaleza de estas relaciones, indicamos que para los realistas lo esencial o lo característico de las relaciones entre los seres humanos y por tanto de las relaciones a nivel internacional es la presencia del conflicto. En otras palabras, los realistas ven a las relaciones internacionales como esencialmente conflictivas. Esto vendría a ser como una ley objetiva para los realistas clásicos, puesto que es posible identificar esa esencia básica de lo internacional a la hora de explicar como teóricos esas relaciones internacionales. Lo que tenemos que hacer es transmitir cuáles son los rasgos de esa naturaleza, que ya hemos visto, ellos caracterizan como fundamentalmente conflictiva. En definitivas cuentas, los realistas clásicos consideran que las relaciones internacionales entendidas como relaciones entre estados son relaciones caracterizadas por el conflicto. El segundo principio básico del realismo clásico es que aquello que sirve de guía al político, al estadista, a la hora de conducir los destinos del Estado en el marco de lo internacional, es el llamado interés nacional. Así, el concepto de interés nacional se convierte en uno de los conceptos centrales dentro del realismo clásico. ¿Qué es el interés nacional? El interés nacional no es otra cosa que el conjunto de fines o propósitos que el Estado se plantea alcanzar en el marco de las relaciones internacionales, entendidas, como sabemos, como relaciones entre Estados. Pero más aún, el realismo clásico considera que el interés nacional está definido en términos de poder. Esto significa esencialmente que para los realistas clásicos, el máximo interés de todo Estado es aumentar su poder. ¿Y por qué es esto así? Esto tiene que ver con el principio anterior. Si las relaciones internacionales, entendidas como relaciones entre Estados, se caracterizan por el conflicto, por la pugna y la lucha permanente, ¿quién puede prevalecer en esa lucha? ¿Quién puede ganar en esos conflictos? Aquel que tiene más poder. Por eso, el interés nacional, por excelencia, viene dado por la acumulación de poder por parte del Estado para poder desenvolverse en ese ambiente inhóspito y conflictivo que es el mundo internacional. En tercer lugar, nos dice el realismo clásico que el significado del interés nacional es ese, la búsqueda del poder esencialmente, pero la interpretación concreta que se le da en cada momento a ese interés nacional puede variar de un momento a otro. Nos explicamos. En determinado momento, la búsqueda del poder puede estar motivada o realizada fundamentalmente en el ámbito de lo económico, o puede realizarse en el ámbito de lo militar.
Sin embargo, el interés nacional es siempre el mismo: desarrollar el mayor poder posible para sobrevivir en el mundo internacional. El contenido concreto que se le da a cómo conseguir ese poder es lo que varía de un momento a otro. En cuarto lugar, nos dice el realismo clásico que existe una tensión entre la moral y las exigencias políticas de éxito. ¿Esto qué significa? El realismo clásico prácticamente desprecia el papel de la moral en el mundo internacional. Nos dicen los realistas clásicos que la moral no desempeña ningún tipo de papel o de rol en el ámbito de las relaciones internacionales. Los estados, a la hora de llevar a cabo sus comportamientos, a la hora de buscar sus fines en el mundo internacional, no se guían por la moral, se guían por las exigencias políticas. Y ante todo, lo que un estado desea es que sus políticas sean exitosas. ¿Cómo pudiéramos explicar esto con un ejemplo concreto? Si un estado, para obtener un éxito político, tiene, por ejemplo, que vulnerar los derechos humanos, nos dice el realismo clásico que ese estado vulnerará los derechos humanos, porque los derechos humanos forman parte de una exigencia moral, esencialmente, aunque hoy en día estén consagrados en normas del derecho. Pero ante todo, los políticos lo que buscan es que sus acciones sean exitosas y que se pueda conseguir o alcanzar el interés nacional. Si para ello es necesario dejar la moral a un lado, es dejada a un lado. En quinto lugar, nos dice Morgenthau que la moral de un Estado no puede considerarse universal. Esto básicamente quiere decir que los principios morales que están presentes al interior de una nación no necesariamente tienen que ser compartidos o válidos para otras naciones u otros estados. Y en sexto lugar destaca Hans Morgenthau que la esfera política es autónoma. ¿Esto a qué se refiere? El realismo clásico establece una clara distinción entre el mundo de la política y el mundo de lo económico, lo cultural, lo ambiental, etc. Para el realismo clásico, la política está por encima de todo lo demás. Lo político priva sobre lo económico, lo cultural, lo ambiental. En ese sentido es que se dice que lo político es autónomo o que la esfera política goza de autonomía. Hagamos brevemente un alto en el estudio de las teorías que hacen parte del paradigma realista para considerar brevemente a la teoría general de los sistemas en el ámbito de las relaciones internacionales. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, como hemos mencionado con anterioridad, uno de los insumos que toma en cuenta Kenneth Walsh para desarrollar el realismo estructural o neorrealismo es justamente la perspectiva sistémica. ¿Cuál es el aporte central de esta teoría? Esta teoría estudia el sistema internacional como una totalidad, como un todo. Por eso se dice que tiene una visión holista, en lugar de ver a lo internacional desde sus partes componentes, que es justamente lo que hace el realismo clásico. Como dijimos anteriormente, el realismo clásico estudia lo internacional con base en los estados, considerando a estos como los elementos fundamentales o los elementos constitutivos básicos de ese mundo internacional. Cuando adoptamos una perspectiva sistémica, es decir, cuando vemos a ese todo, que es más que la suma de las partes, podemos identificar los elementos de coherencia y regularidad presentes en el sistema que estamos estudiando, los cuales no podríamos explicar si nos centrásemos en estudiar los elementos componentes de ese sistema. Veamos esto con un ejemplo.
Pensemos en un salón de clases. Ese salón de clases lo podemos estudiar desde sus partes componentes. Digamos que en este caso las partes componentes de ese salón de clases son los estudiantes. Una perspectiva unitaria o basada en las partes constitutivas consistiría en estudiar a cada uno de esos estudiantes, observar sus rasgos particulares, qué es lo propio de cada uno de ellos. Pero si yo estudio a todo un salón de clase con base en cada uno de sus estudiantes, no voy a poder ver lo que hay en común entre esos estudiantes. Ahora bien, si yo veo a ese salón de clase como un todo, en lugar de ubicarme o de interesarme por estudiar las peculiaridades de cada uno de los estudiantes, yo voy a estudiar aquello que es común, que es regular, que es persistente, que es observable en todos esos estudiantes, o en la mayoría de ellos por lo menos. Por ejemplo, todos esos estudiantes están allí para aprender. Todos ellos estarán ubicados en un cierto nivel en sus carreras, un determinado semestre o un año. Eso es común a todos los estudiantes. Lo que no es común es, por ejemplo, la estatura, sus historias de vida, etcétera, etcétera. Cuando yo veo a todos los estudiantes en conjunto, adopto una perspectiva sistémica. Si analizo a cada uno de ellos por separado, adopto una perspectiva atomista, basada en las partes constitutivas, que es lo que hacía el realismo clásico. La teoría general de los sistemas nos dice que todo sistema tiene una estructura, es decir, una organización interna de sus partes, y unos procesos o interacciones o patrones de comportamiento recurrentes que es posible identificar dentro de ese sistema. Como veremos posteriormente, el concepto de estructura se convierte en Kenneth Walsh y su teoría neorrealista en uno de los conceptos centrales. Una vez comprendidos los aportes esenciales de la teoría general de los sistemas en el marco del estudio de lo internacional, podemos abordar entonces los elementos esenciales del neorrealismo, tal como son desarrollados por su teórico fundamental, que es Kenneth Walsh. Kenneth Walsh presenta los principios fundamentales del neorrealismo o realismo estructural en su libro La teoría de la política internacional. Kenneth Walsh estudia a las relaciones internacionales considerando al sistema internacional como un todo. Tiene entonces una perspectiva sistémica, en lugar de una perspectiva atomista, que era lo que privaba o existía o predominaba en el caso del realismo clásico. La premisa central del neorrealismo o realismo clásico, tal como es desarrollado por Kenneth Walsh, es que el sistema internacional tiene una estructura que determina el comportamiento de los estados dentro de dicho sistema. Entonces, para el neorrealismo o realismo estructural, el concepto central de la teoría es el concepto de estructura. Por eso es que se le llama realismo estructural. Así como en el realismo clásico el concepto central era el concepto de interés nacional, acá en el neorrealismo el concepto central es el concepto de estructura. Como mencionamos con anterioridad, para el neorrealismo, la estructura del sistema internacional determina el comportamiento de los estados. Por lo tanto, si queremos entender qué es lo que pasa a nivel internacional, tenemos que entender cómo es la estructura del sistema internacional. Por eso es que los principios básicos del neorrealismo son los principios que nos permiten estudiar cómo es la estructura de ese sistema internacional. A este respecto, nos dice o nos puntualiza Kenneth Walsh 3 elementos que determinan la estructura del sistema internacional. En primer lugar, indica Kenneth Walsh
que toda estructura tiene un principio ordenador que le da sus características. Cuando comentamos la teoría general de los sistemas, indicamos que la estructura es la organización interna de ese sistema, cómo están dispuestas entre sí las partes de ese sistema. Normalmente, cuando vamos a organizar un conjunto de cosas, nos basamos en algún criterio, en un principio. Por ejemplo, si vamos a organizar una biblioteca, el principio de organización, el principio que regirá esa estructura de la biblioteca, pudiera ser, por ejemplo, el orden alfabético en atención a los autores, o pudiera ser el orden alfabético en atención al título de las obras. Pero también la estructura de esa biblioteca pudiera venir dada por otro principio distinto, que pudiera ser la fecha de publicación de las obras que van a estar en esa biblioteca. En uno o en otro caso, el principio de organización ha sido distinto. El orden alfabético con base en los autores, el orden alfabético con base en los títulos o los números de los años de publicación de las distintas obras. Llevado esto al mundo internacional, tendríamos que decir que el sistema internacional y concretamente la estructura del sistema internacional, la manera en que están organizadas las partes de ese sistema, que para el realismo clásico como para el realismo estructural son siempre los estados, la manera en que están organizadas esas partes debe obedecer a un principio ordenador. ¿Qué nos dice Kenneth Walsh respecto a este principio ordenador? Que ese principio es la anarquía. En otras palabras, que la manera en que se organizan los estados dentro de la estructura de ese sistema internacional viene dada por un principio que él denomina anarquía. En este ámbito o en este punto es importante detenernos y precisar qué entiende Kenneth Walsh por anarquía. Acá la palabra anarquía no tiene el significado que le damos en el ámbito coloquial. Tiene un significado muy específico que Kenneth Walsh clarifica en su texto Teoría de la Política Internacional. Para Kenneth Walsh, la anarquía debe ser entendida como la ausencia de un gobierno centralizado. ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura del sistema internacional se caracteriza porque no hay una entidad superior a los estados que haga las veces de un gobierno que dicte las pautas de comportamiento de esos estados. Nos indica Kenneth Walsh que, por ejemplo, dentro de un estado, el principio ordenador de la estructura del estado es la jerarquía, porque dentro de los estados sí hay un gobierno que dicta las pautas, las normas conforme a las cuales se van a comportar todas las personas, todos los ciudadanos que habitan en ese estado. Eso es que existe una jerarquía, pero en el sistema internacional no hay tal cosa, no hay un gobierno centralizado. Y por eso es que Kenneth Walsh dice que el sistema internacional es anárquico, anárquico en el sentido de que carece de ese gobierno central. Eso significa en términos prácticos que todos los estados están, por lo menos teóricamente hablando, ubicados al mismo nivel. No hay uno por encima de los otros en términos formales. Como vamos a ver posteriormente, hay diferencias entre los estados, pero en términos formales todos están ubicados en un mismo nivel y no hay por encima de ellos alguien que les dicte pautas de comportamiento. El segundo determinante de la estructura viene dado por el hecho de que las unidades que componen ese sistema desempeñan un conjunto de funciones. Lo característico del sistema internacional es que las unidades que componen ese sistema, que son los estados, porque insistimos, tanto para el realismo clásico como para el neorrealismo, los estados son los componentes o los actores esenciales de lo internacional.
¿ok? Lo característico para Kenneth Walsh de los estados como unidades que componen a este sistema es que desempeñan esencialmente las mismas funciones. Por eso nos dice Kenneth Walsh que el sistema internacional se caracteriza por la similitud funcional de los estados o la similitud funcional de las unidades constitutivas de ese sistema. Todos los estados buscan velar por su supervivencia. Todos los estados desean alcanzar su desarrollo. Todos los estados desean su bienestar. Por lo tanto, todos los estados cumplen las mismas funciones que están orientadas al logro de ese bienestar, de ese desarrollo, de tener poder, etcétera, etcétera. El tercer determinante de la estructura del sistema internacional, de acuerdo con Kenneth Walsh, es la manera en que están distribuidas las capacidades o el poder, en otras palabras, entre las distintas unidades que componen a ese sistema. Ya sabemos que las unidades que componen al sistema son, de acuerdo con el neorrealismo, los estados. Y nos dice el neorrealismo que el poder no está distribuido de manera equitativa dentro del sistema. A pesar de que los estados son todos formalmente iguales porque estamos ante un sistema que es anárquico, en la práctica unos estados tienen mayor poder que otros. Y el hecho de tener mayor o menor poder que otro influye en el tipo de cosas que los estados se pueden plantear realizar en el marco de ese sistema internacional. Si en el sistema internacional yo como estado tengo más poder, me puedo plantear objetivos o metas que no se puede plantear un estado que dentro del sistema tiene menos poder que yo. Aquellos estados que tienen más poder tenderán a prevalecer dentro de ese sistema internacional. Aquellos estados que tienen menor poder estarán en una situación de inferioridad respecto a los que tienen mayor poder. Por lo tanto, a la hora de estudiar un problema internacional, para explicarlo desde la perspectiva del neorrealismo, tenemos que considerar el hecho de que el sistema es anárquico y tenemos que ver ante todo cómo es la distribución de capacidades entre los estados que están involucrados en el caso que estamos analizando. Porque según sea su poder relativo en el marco de la estructura internacional, va a ser su capacidad de acción.